Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Bienvenidos a la programación de Frente al Personaje. En esta programación hemos invitado al doctor Gonzalo Ortiz Crespo, importante analista político, periodista, ex secretario de la Administración, ex secretario de Comunicación, embajador de nuestro país en Chile, dentro de los cargos que ha desempeñado en el ámbito público y también académico universitario, con quien vamos a conversar sobre el tema de la coyuntura política que se está viviendo en este momento en el país. Desde este tema que se intenta posicionarlo de declarar loco al presidente de la República a través de la Asamblea Nacional, que ha generado una cierta polémica entre los dos poderes del Estado, tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Pero no se olviden que esta programación se produce a través de las plataformas de Global Opinion. Nos encuentra en YouTube, allí suscríbase al canal, ayúdenos con sus likes y haga sus comentarios que son importantes para profundizar en este tipo de temas. Igualmente nos encuentra en Facebook, en Instagram, y también en X, antes Twitter, y también nos encuentra en la plataforma de Spotify. También se retransmite la programación gracias al auspicio de... Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Y si usted necesita muebles, ya sabe a dónde tiene que ir. A Son Ideas, en donde usted encuentra sillas y sofás personalizados con la mejor calidad y los mejores diseños. Son Ideas, recomendado para todos ustedes. Además, en esta programación se retransmite a través de Radio Metropolitana, la 1240 en AM y en Facebook por Pasión TV Digital los días sábados desde las 7 de la mañana. Doctor, gracias por asistir a esta entrevista. Muchas gracias, Osvaldo. Encantado de estar aquí. Bueno, dentro de su experiencia en el ámbito del quehacer informativo, periodístico y del quehacer en el ámbito público, ¿cómo mira usted lo que está pasando en este momento en el país? Bueno, fue interesante que usted comenzara por esto de que en la coyuntura se intenta declararle loco al presidente. Pero en realidad yo no veo que nadie quiera declararle loco. Más bien me da la impresión de que es una estrategia política. Es el viceministro de gobierno el que ha hablado de esto sin que haya habido nada en el Parlamento al respecto. Lo que hubo ciertamente fue más bien una llamada de atención, un pedido al presidente de que sea cauto y de que pida disculpas a los otros presidentes de los que se expresó tan mal en esa entrevista con John Lee Anderson en The New Yorker, la revista, esta famosa revista en que salió este artículo larguísimo de más de 20 páginas de este periodista, es famoso periodista estadounidense. Muy connotado, ¿no? Muy comentado, hizo impacto porque... Periodista de guerra y todo esto, ¿no? Él escribió una biografía del Che Guevara que es muy especial porque es la única que ha tenido acceso a los archivos del gobierno cubano. Él se trasladó con su mujer y sus hijos a Cuba, a La Habana, vivió 3 años allí. Investigando. Allí, por ejemplo, tuvo acceso a la viuda del Che, le hizo entrevistas, a los compañeros del Che en la guerrilla cubana, y al propio Fidel Castro, por supuesto, y a los archivos del gobierno. Así que es una entrevista, una biografía muy bien documentada, ¿no? Es un periodista que hasta podríamos decir que sí, que tiene cierta
inclinación hacia la izquierda, pero eso no quiere decir que no diga la verdad. Claro. Al contrario, este tipo de revistas... Que estuvo algunos meses acá en el país, igualmente. Semanas. Investigando. Ha llegado el 24 de marzo, porque él dice que llegó el día en que le mataron a la alcaldesa de San Vicente, ¿no? San Vicente, sí, de San Vicente. Y entonces eso fue el 24 de marzo. Y luego cuenta de hechos que sucedieron en abril. Acabo de enterarme por un amigo de él que estuvo con él, que cenó con él en esos días, porque se conocen de antes, que vino 2 veces. En realidad no fue que estuvo seguido, sino que estuvo primero un par de semanas, se fue y regresó. Entonces, pero le dio el presidente un acceso inédito. A ningún periodista ecuatoriano le da declaraciones, menos aún permitirle que vaya con él a los viajes y que esté, la cosa más especial que he visto en la vida, que esté en sesiones de temas de seguridad. Él narra expresamente una sesión en que estuvo con la policía y las Fuerzas Armadas en Manabí, en Manta, en que queda muy mal un jefe de la autoridad naval de Manta, porque se resiste a mandar a 2 presos a La Roca. Y luego el presidente comenta al día siguiente, en el lujoso hotel en el que se alojaron, desayuna con el presidente viendo al mar, tomando un rico desayuno, y ahí el presidente le comenta que los marinos tienen arreglos con los narcotraficantes. Sí, exactamente. Es una cosa escandalosa, eso ¿no? está publicado, ¿no? Está publicado. Ese amplio, comentario del presidente. Ahora, respecto de todo eso, ahí el periodista dice que colaboradores del presidente consideran que él está en algún grado de autismo, que él tiene algún grado de autismo. Sí, eso no quiere decir que sea loco. Atención, nadie cree, o sea, me parece que es de una ignorancia supina creer que el autismo es locura. El autismo no es locura, es más bien una manifestación de la personalidad. Y han salido también grupos de familiares, de padres de niños o de personas que tienen autismo, ¿no? A señalar este asunto. Así es. No es una locura, es una enfermedad. Es una condición del carácter, de la manera de ser. Y hay diferentes grados, por eso se habla del espectro autista. Y en el caso del presidente Noboa, lo que dicen las personas que están más cercanas de él, es que a él lo que le falta es entender bien el contexto en el que está, entender las emociones de la otra persona. Eso es inteligencia emocional, no es locura, es una falla de la inteligencia emocional. Incluso hay un libro que se conoce, que se llama El fracaso de la inteligencia emocional, que es una persona que no capta bien con quién está en la interlocución, cuáles son los sentimientos de la otra persona, y puede botar unos adobes precisamente por eso. Y entonces me da la impresión de que eso le pudo ser lo que le pasó con Anderson, digamos, con el periodista estadounidense. Así es, porque el propio Anderson se asombra. Él dice que se asombra de por qué, de cómo el presidente hablaba sin filtros delante de él, que no tenía filtros para decir cualquier cosa. El propio periodista, que tiene tan largo recorrido, que ha hecho perfiles de Saddam Hussein y de Augusto Pinochet y de Fidel Castro y de otros, se asombra de cómo el presidente Noboa habla sin filtros con él. Ahora, esta situación, como usted lo dice, no determina que sea loco. ¿Por qué se quiere posicionar esa narrativa? Porque proviene de la señora Valentina Centeno, que es la jefe de bloque. Exacto, la jefe de bloque. Y del viceministro Torres. Yo creo que es más bien una estrategia política de ellos de hacerse las víctimas, de decir que quieren para un poco echarle la culpa a la Asamblea, para generar más mala voluntad. Ya de por sí la Asamblea hace méritos para que la gente no le quiera, pero yo creo que la estrategia ahora, y tal vez por motivos electorales, es echarle las culpas de todo lo que pasa a la Asamblea, porque en la opinión pública siempre la Asamblea tiene las de perder frente al gobierno. Claro, casi siempre. El desgaste, ¿no?, es más notorio en la Asamblea Nacional. El presidente Lasso no pudo en esa lucha. La Asamblea
a pesar del el mal momento que vivía, sin embargo, la fuerza política que tenía y el desgaste del presidente Lasso le hizo perder en esta lucha entre ejecutivo y legislativo. Pero, y por eso ya decretó la muerte cruzada, ¿no es cierto? Ya llegó a un extremo en que dijo no puedo más. Perdió una consulta popular también, pues, ¿no? El presidente Lasso en una consulta que tenía ganada. Tenía ganada. Si tomaba en los tiempos adecuados, tenía ganada prácticamente. Pero esta situación de la narrativa, de lo que se dice en la parte oficial, que ha sido rechazada por la Asamblea Nacional, y nosotros sabemos lo que se vivió con Abdalá Bucaram igualmente. ¿Los asambleístas pueden declararse psiquiatras en este caso, doctor? No creo que nadie pueda hacerlo. Porque con Bucaram se declararon psiquiatras. Hay un famoso principio en la psiquiatría, en general en la psicología, que es lo que llaman en los Estados Unidos el principio Goldwater. Porque Goldwater era un senador de los Estados Unidos que fue incluso candidato a la presidencia, y a quien en varios artículos hubo psiquiatras que le declararon loco, que no era capaz de ser presidente de los Estados Unidos porque era loco. Entonces la Academia Americana de Psiquiatría se reunió y dio una guía, un principio de la ética profesional. Ni los psiquiatras pueden declarar que alguien es loco si no le ha examinado personalmente. No puede hablar de otra persona por algún rasgo o por lo que fuera, que es loco. Si los psiquiatras no pueden, menos los legisladores, ¿no? Exactamente, pero bueno, ya tuvimos un antecedente. Ya tuvimos, acá, por incapacidad mental. En 1997, ¿no? Con Abdalá Bucaram. Y vea lo paradójico, Bucaram sale a reivindicar eso, ¿no? Que él es el único loco, dice. El loco que ama. A él le ha servido, ¿no? Claro, él asume eso. Cuando le declaran a alguien alguna cosa mala, si uno lo asume y lo convierte en su propia identidad, se pierde la fuerza del insulto. Esto pasó después de muchos años y muchas refriegas con los paracaidistas, a los que se les decía los gorilas. ¿Se acuerdan? En los 60, en los 70, en medio de la efervescencia de la lucha de la izquierda y la represión por parte del ejército, había un grupo especialmente represivo que eran los paracaidistas. Y todas las fuerzas de izquierda y todos los que éramos estudiantes les llamábamos los gorilas. Después de muchos años de asumir eso como un insulto, alguien tuvo la idea dentro de las Fuerzas Armadas de dibujar un gorila y poner eso como símbolo de los paracaidistas. El insulto se convirtió en identidad y empezaron a reivindicar lo bueno de ser un gorila, la fuerza, la potencia, la decisión y todo eso. El insulto se diluyó. Un manejo de comunicación importante, ¿no? Y eso creo que entiende Abdalá Bucaram desde su psicología y desde su corrupción que todos conocemos, y lo ha convertido en su símbolo, no en su signo, el ser loco. Pero ya el presidente también, lo dijo en Santa Elena, me parece que el fin de semana, que dijo que le están diciendo que es loco, pero que es loco por servir al Ecuador, que es loco por combatir al crimen organizado, que es loco por dar, inclusive esto, por dar empleo a los jóvenes. Entonces está asumiéndolo como precisamente con una premisa criterio. Ya para identificarlo en este caso. Entonces por ahí viene la estrategia, doctor. Por ahí viene. Hay una estrategia de comunicación en ese sentido. O sea, es tratar de sacar, en vez de lodo que se le llegó a la cara del gobierno con todas estas metidas de pata en las entrevistas con John Lynn Anderson, tratar de sacar algo bueno de un momento muy difícil. Y a lo mejor lo consiguen. Porque la aceptación del presidente se mantiene entre el 53-55% todavía. Sí, he visto por ahí alguna de 48, pero la mayoría de las encuestas, creo que Gallup le da sobre 50, ¿no? Sí, sobre 50. Sí. ¿Esto es bueno o es malo? Tomando en cuenta que estuvo en el 83%, me parece. Claro, ha bajado 30, ha bajado 25, que es bastantísimo, pero como estaba tan alto, era el presidente mejor valorado de América Latina, entonces todavía tiene margen. Es decir, es como
Antes que había chequeras, ahora ya no hay chequeras. ¿Quién no Es que todavía con... tenía el mazo de cheques llenito y él empezó a girar. O sea, para comenzar una campaña electoral con 55, es altísimo. Ya se quisiera cualquier candidato tener esa aceptación. Ahora, dentro de este plano de esta refriega, digamos, que tienen ya, porque esto ya es evidente entre el Ejecutivo y el Legislativo, que se dicen cosas, dimes y diretes, ¿qué puede pasar, doctor? Yo la creo experiencia que usted tiene en la parte política. Yo creo que Torres es esa punta de lanza para atacar y atacar a la Asamblea. No le afectó lo que dijo Kronfle, de que lo cambien, de que... Y Kronfle reaccionó, ya reaccionó también, yo creo que harto de los ataques, reaccionó y le ayudó en ese sentido a esta polémica. Él debía, si se hacía loco y no... sin ninguna referencia a lo que hablábamos antes, si dejaba pasar, si le resbalaba, habría sido mejor. Pero ponerse en la pugna es lo que quiere el gobierno, que la Asamblea esté en pugna con él para poder precisamente aprovechar eso en la campaña electoral que ya se avecina, ¿no? Claro, en el mes de agosto ya tendremos candidatos. Candidatos, ¿no? Exacto, ya no falta, sino un par de meses en los que antes de eso tiene que haber habido lo que llama ahora el Código de la Democracia, la democracia interna, el proceso de selección de candidatos. Que es medio mentiroso, pero ya es mentiroso. Hay que cumplir con ese tema. Eso es lo que tiene que pero hacer. Este encontronazo que se puede evidenciar, ya no tiene mayoría el gobierno, pues el gobierno tenía mayoría antes, le aprobaron leyes importantísimas, la propia reforma, el incremento del IVA, le aprobó la Asamblea Nacional. Varias leyes en que hubo casi un consenso, digamos, salvo Construye, contra los que el gobierno de Noboa también desde el primer día empezó a atacarles al Movimiento Construye como tal, a María Paula Romo como su figura. Luego ya ha variado su estrategia, ya no es solo contra Construye, es contra todo la Asamblea Pero contra los que estaban en acuerdo también, pues la Revolución. La Revolución Ciudadana y los socialcristianos. Con ellos tuvo un pacto que duró largo, porque duró hasta febrero, digamos, sí, más o menos, en que le aprobaron las últimas leyes, ¿no? Con la cercanía de la consulta popular empezaron a diferenciarse y claro, ahí dio el golpe de la toma de la Embajada de México, que fue su ruptura definitiva con los... Ese fue el detonante, digamos, con el correísmo. Me da la impresión que dentro de la estrategia del presidente Noboa está también esta de afectar al correísmo y de capturar el voto juvenil que todavía se dice de izquierda. Y hay muchos ingenuos que creen que la izquierda es Rafael Correa, que no es cierto, no fue un gobierno de izquierda, pero habla como que fuera de izquierda. Y hay probablemente lo que ellos detectan es que hay un grupo de jóvenes, un segmento de los jóvenes, que todavía es capturable para sí. Y entonces está apuntando... El 60% de los jóvenes está definiendo las elecciones, pues en este caso, ¿no? Yo puedo decir, y creo que no es infidencia, yo tuve una conversación con el presidente Noboa cuando yo era embajador en Colombia, usted dijo que había sido en Chile, fue en Colombia. Y yo salí al aeropuerto del Dorado a recibirle cuando él hizo su primer viaje, apenas fue elegido, él se fue a Europa. Sí. Y él hizo una escala. Guayaquil-Bogotá, para tomar desde Bogotá Iberia a España. Entonces tuvimos hora y media o más, porque se retrasó el vuelo de Iberia, unas 2 horas para hablar en el aeropuerto de El Dorado, en la sala VIP del aeropuerto, como correspondía a un presidente electo, y allí me di cuenta eso de que el presidente habla sin filtro. ¿Ah, sí? Y allí lo que él dijo... ¿Le dijo alguna infidencia, doctor Una de las cosas que él me dijo es que, en primer lugar, que él sabía que era esa oportunidad. Mucha gente dice, ganó de relancina. Ni él creía que iba a ganar. Eso es muy común oír, ¿no? Que se metió ahí para ver cuánto sacaba. ¿Fue por el tema de la incidencia de Fernando Villavicencio? Bueno, eso sí puede ser muy real, lo que le digo es anterior. La decisión de él de lanzarse a la candidatura a la presidencia, él estaba muy consciente y me dijo ese día, era ahora o nunca. Era ahora o nunca. Si ganaban los correístas, eso me dijo textualmente, no había elecciones nunca más. Él estaba convencido
de que si ganaba Luisa González, la cancha se inclinaba del todo en contra de cualquier intento democrático posterior. Y yo creo que eso es lógico, un análisis lógico, porque eso es lo que buscaba el correísmo, ¿no? La perpetuidad, la impunidad de Correa y la perpetuidad en el poder. Entonces él se lanzó sabiendo que era su único chance, porque dijo en el 2025 no iba a haber elecciones. Ya. Y la otra... Pero él tenía la convicción de que iba a ganar la elección. No, pero que lo iba a intentar, Ya. al máximo. Y que él sabía que si la gente le conocía la relación, que eso se mide en las encuestas de los consultores políticos, entre el conocimiento y la aceptación, era muy rápida en el caso de él. Que si le conocían, iban a votar por él. Por eso el primer debate fue crucial. Crucial el debate. Crucial. ¿no? Crucial el él debate. sabía que era Mucha gente crucial. se inclinó en ese debate. Él sabía que era así. Porque en todos los recorridos que él hacía, sabía que la aceptación venía en cuanto le conocía. Por la juventud. Tiene buenos asesores también, sí, ¿no? sí. Que le manejan. Y entonces ahí lo que se me contó es la votación de 16 a 18 años fue abrumadora a favor de él. El 80% de los jóvenes entre 16 y 18 votó por Noboa. Que de los 18 a los 21 votó el 60% por él. De los 21 a los 25 votó el 52%, me parece que me dijo, y de 25 en adelante, de 25 años en adelante, perdió. Con poco, pero perdió. Por eso es que esa masa de jóvenes que conforman lo más importante del electorado fue decisiva en el momento para el Noboa triunfo de Noboa. en este caso. Y por eso su estrategia ahora, ¿no? Se orienta básicamente con los medios no tradicionales, el TikTok o el Instagram, precisamente a este nicho del a ese electorado, nicho del ¿no? electorado. A ese nicho. Es completamente diferente. Lo que conversábamos antes de grabar este programa, el cambio de la comunicación y esa influencia de las redes sociales, como TikTok, por ejemplo, con esos mensajes tan breves que tienen que ser además simpáticos, cómicos, con algún chiste y todo lo demás, es decisivo ahora para que los jóvenes tomen una posición política, ¿no? Pero pueden incidir algunas cosas dentro de lo que significaría la próxima campaña y dentro de la gestión del gobierno. Es la consulta que le hacemos al doctor Gonzalo Ortiz, pero la respuesta luego de este importante mensaje que tenemos para ustedes. Él es el flaco, el juguero de la plaza. Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes de la costa ecuatoriana? Que tienen la llave para emprender, alcanzando la libertad y moverse con independencia. Eficientes y confiables por cualquier parte que vayan. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Retornamos con nuestro invitado, el doctor Gonzalo Ortiz Crespo. Doctor, habíamos planteado, ¿puede afectarle en algo, digamos, la imagen que tiene el presidente? Esto de la Asamblea Nacional en su momento va a complicarse, no va a poder gobernar tan fácilmente, o sí lo podrá hacer con el tema de leyes. ¿Qué puede suceder? Vea que se viene el incremento o la eliminación del subsidio al precio de las gasolinas. ¿Esto le puede afectar al presidente? Claro, le puede afectar, pero para eso no necesita el gobierno. Esa es una decisión. A la Asamblea. El gobierno es suficiente, el Ejecutivo puede tomar esa decisión sin pasar por la Asamblea. Entonces, pero sí le puede afectar. Y ya vemos voces como la de Leonidas Issa y demás que están preparándose para la protesta. El gobierno ha decidido postergar propiamente la toma de la medida, pero veo que está decidido a hacerlo. Yo personalmente considero que es una medida que debía haberse tomado hace mucho tiempo y que se ha arrastrado para perjuicio del país, porque el subsidio a la gasolina es un subsidio a los ricos, no es un subsidio a los pobres. La mayor parte de quienes tienen vehículos son
personas de la clase media o de la clase alta, no son los más pobres del Ecuador. No, pero hay un segmento productivo, gente que tiene sus emprendimientos, que sí necesita, en este caso, el vehículo, ¿no? Pero es mucho mejor que haya este subsidio directo a los transportistas o a las personas que lo necesitan que un subsidio generalizado. Pero mucha gente dice, ¿por qué tienen que subsidiar a un transporte comercial que es particular? Que es particular. Como los taxis o las camionetas. Por el tema de que eso debería suavizar la subida del costo del pasaje. El tema es para los más pobres que se transportan en el transporte público, podrían verse afectados radicalmente con la subida de los pasajes. Y una subida de pasajes es impopular en cualquier parte del mundo. Entonces viene por allí el hecho de que... Acordémonos que el diésel no sube, pues, doctor. Claro, el diésel no sube. Que lo que utiliza el transporte público, la gasolina. Irían hacia la gasolina. Entonces sí, y eso vamos a ver cómo lo manejan. En el caso del presidente Moreno, cuando se desató la protesta en octubre del 2019, el estallido, que le llamaron luego en el libro de Leonidas Issa, este estallido se produjo después de que el presidente Moreno había conversado con los transportistas. Y yo diría que el gobierno no puede estar muy seguro porque los transportistas de los acuerdos. Comenzaron con esta movilización, ¿se acuerdan? Ellos habían conversado a lo largo de septiembre con Moreno y con sus ministros. Sí, estaban de acuerdo en recibir un subsidio directo ellos. Y sin embargo después se le dieron la vuelta y fueron los que comenzaron esto que llevó a esos desates de violencia. Comenzaron con los primeros días de paro del transporte, ¿no? Exacto. Pero después se salieron. Es lo que Moreno no entendía, porque tanto los buceros como los taxistas, como los del transporte pesado, estaban de acuerdo con él, o él creía que estaban de acuerdo con él, pues se le dieron la vuelta. ¿Usted le ve que esta situación, fundamentalmente de toma de decisiones económicas, como esto de eliminar el subsidio, entonces sí le puede pasar una factura? Le puede afectar. Ellos deben estar midiendo el impacto de esa medida antes del proceso electoral, pero al mismo tiempo se comprometieron con el Fondo Monetario Internacional a hacerlo, ¿no? Porque es un ahorro de más de 600 millones de dólares que tendrían con esa medida, ¿no? Es decir, lo que se ve en el subsidio podría utilizarse en otras cosas. La incógnita que en este momento se presenta es, ¿qué se va a hacer con esa plata, con esos 600 millones de dólares? Con el antecedente de que cuando se subieron los 3 puntos del IVA, se habló que era para seguridad, pero como que no se evidencia que esta plata vaya a seguridad. ¿Qué se va a hacer con los 600 millones? El presupuesto del Estado es tan estrecho que no hay dónde moverse mucho. Ya han dicho que van a incrementar en 40,000 personas el bono de la pobreza, el bono de desarrollo humano. Sí. 40,000 más, o sea que de 250,000 subirá a 300,000 o algo así. No sé en cuánto está ahora, cuántas personas recibe, que para eso sería parte del incremento. Parte de eso va a ser el subsidio directo a los taxistas y a los buceros. Pero lo demás tiene que ser para el funcionamiento del Estado. Al mismo tiempo tendría que racionalizarse. O sea, pero cuando usted dice funcionamiento del Estado, ¿es que sueldos? Básicamente sueldos. Policía y Fuerzas Armadas se llevan pues una cantidad de pero ya sueldos, está, el ¿no? 15% ya está para ello, para el efecto. Para el efecto, seguridad. Pero es obvio que ahí se necesita recursos, armas, municiones. Es un gasto muy grande, sobre todo si estamos, como el presidente declaró, en un conflicto armado interno, ¿no? Por un lado eso. Los maestros es el otro gran rubro del presupuesto nacional. Entonces, no te queda mucho espacio para poder hacer... Médicos, profesionales de la salud, ¿no? Que son... Claro, donde hay tantos retrasos y tantos problemas, así ¿no? es. Bueno, ¿dónde no hay retrasos en este momento, doctor? Vea, la crisis es proveedores del Estado, los gobiernos autónomos descentralizados también requiriendo recursos en este caso. Así es. Los retrasos son inmensos, ¿no? Hay entidades que debían recibir, no estatales, pero que reciben apoyo del gobierno, a las que no se les pagó ni un centavo a lo largo del 2023 y que estando a mediados del 2024 todavía no lo reciben. O ahora el gobierno está empezando recién a pagar esos recursos. Esos recursos de todo el año 2023 que no dio a corporaciones como la Academia de la Lengua, como la Academia de Historia, por ejemplo, que reciben un poquito, ¿no?
un poquito, que les debe el Estado. Me parece que con la ONU nos pusimos recién al día. Con la ONU. Nos pusimos al día. Recién al día. Venezuela nos está pidiendo que nos expulsen de la ONU, ¿no? Nosotros ya no podíamos... México. Perdón, México. México nos está pidiendo que nos expulsen. Y resulta que en la ONU no podíamos ni votar, porque ya no podíamos votar por el rechazo que teníamos en el pago de las cuotas que hay que entregar. O sea, ¿es tan complicada la situación económica entonces? Es complicadísima, realmente es muy grave y bueno, felizmente se logró el acuerdo con el Fondo Monetario, pero al Fondo Monetario hay que cumplirle, ¿no? Claro, pero muchos dicen más plata del fondo para pagarle al mismo fondo. En parte era así, porque... De esos 1.000 millones que hemos se pedido... desembolso, 800 fueron para un préstamo de la CAF, ¿no? Hemos pedido tanta plata prestada, que claro, lo que llega es para pagar deudas, como le pasa a un empresario que no ha sabido manejar, que se ha endeudado, que ha tenido esperanzas de que va a salir, no le resulta, entonces el nuevo préstamo es para pagar deudas. ¿Cómo le ve usted el manejo económico entonces, doctor? Bueno, yo creo que el Ecuador es un país con un potencial inmenso que se ha desperdiciado. Usted entrevistó al expresidente Osvaldo Hurtado en este mismo espacio, en este mismo escritorio, y fue una entrevista en buena parte pesimista. Así fue. Hurtado dijo que el Ecuador no tiene futuro, más o menos. Así dijo, no tiene y futuro. yo discrepo con el doctor Hurtado, porque creo que hay futuro, pero no hemos sabido manejar. Y uno de nuestros problemas es esto de que no pagamos nuestras deudas. El que no paga las deudas a la larga va perdiendo credibilidad entre los acreedores. Y después ya es muy difícil que le preste. Desde luego, pero ¿qué es más, perder credibilidad con los acreedores o perder credibilidad con la gente, doctor? Vea que lo malo es que ambas cosas van juntas, la Osvaldo. situación económica yo no sé si existe ya clase media en este país. Es tan acuciante la situación económica, la falta de desarrollo, de oportunidades. Con el doctor Hurtado conversábamos la cantidad de ecuatorianos que está yéndose del país, casi superando los porcentajes de gente que salió en la crisis financiera que tuvo el Ecuador. Del 2000. Del 2000. Es tremendo. Yo creo que ahora se junta a la crisis económica la crisis de la seguridad. Mucha gente se va diciendo, tal vez, algunos lo dicen porque esa sería un motivo para que les den asilo en los Estados Unidos, que es por las vacunas y por las extorsiones, claro, y por la inseguridad y por los asesinatos. Tal vez algunos sea un invento, pero para mucha gente sí es verdad. Ya en algunos de los barrios es invivible. Ya no se puede tener la familia. En otros casos no es tan así, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, a la gente que ha salido básicamente de Pichincha, o de las provincias del centro o de la sierra. Pero los que han salido de la costa y de algunas de las provincias amazónicas del norte, Sucumbíos y demás, es ciertamente una situación de inseguridad permanente. Ya, pero este momento se evidencia con las estadísticas que tenemos de desempleo. Tan crecientes en este ámbito, el desempleo, el subempleo. Es que no hay inversión porque no hay credibilidad, porque no hay seguridad. Es decir, todo se va juntando, ¿no? ¿Cómo invierte si uno no puede saber si uno va a poder desarrollar el negocio porque va a venir alguien a pedirle una vacuna? ¿Cómo se invierte si es que los propios consumidores del producto que uno saca, del comercio que uno tenga, del emprendimiento que uno tenga, los consumidores se retraen en el gasto por la inseguridad precisamente, por el futuro? Entonces es una bola, es un círculo vicioso, nunca, mejor dicho, una serpiente que se muerde la cola. Eso es lo que hay que romper. Y en eso se tenía esperanzas en el presidente Noboa. Y él todavía tiene una posibilidad de hacerlo. Yo no sé si él es el llamado, pero él... Pero ¿está cumpliendo el presidente con ese objetivo de romper todo esto y de cambiar la historia? Lo digo claramente, no lo está haciendo. Creo que el equipo que tiene es malo, bien flojo. Y salvando a algunos ministros,
todos los demás son muy jóvenes. El equipo presidencial son todos unos chicos sin mayor experiencia. Pero verá que votamos por los jóvenes. Pues, que pueden ser muy inteligentes, pero, y no es por la edad provecta en la que me hallo, ¿no? Sino que precisamente cosas como lo que pasó, con lo que empezamos conversando, lo de John Lee Anderson, es una cuestión de falta de experiencia, de falta de experiencia. Él se encantó con el gringo que le hacía chistes, que le hacía bromas, y lo que quiere un periodista de ese tipo es precisamente captar justamente lo que se dice en privado. A él no le interesan declaraciones públicas, que es la metida de pata de la secretaria de Comunicación, ¿no? Ahora, en ese aspecto, ¿tenemos salida en la parte económica, dice usted? Yo creo que sí. El Ecuador tiene recursos, el Ecuador tiene gente muy trabajadora. Afuera siempre somos un ejemplo de los ecuatorianos. Pero, doctor, si no hay las oportunidades en este país... Si no hay las oportunidades, por eso es que hay que romper este círculo, vencer al... Súmele esta situación económica, más del tema de inseguridad, porque muchos dicen si es que existe o no existe el Plan Fénix, estamos ya en una segunda etapa, pero no se ha visto todavía. ¿Qué mismo pasa con ese Plan Fénix? No, yo creo que no existe el tal Plan Fénix. Al menos las líneas generales debían haber sido conocidas por el público, ¿no? Y no se las ha distribuido. El presidente tiene esta característica de no dar declaraciones a los periodistas ecuatorianos, de ser extremadamente parco cuando las da. Yo creo que es necesario mayor apertura en ese tema. Y claro, las Fuerzas Armadas están empezando a agotarse. Está empezando a esta guerra en la que se declaró, porque así es como declaró el presidente, es una guerra sin verdaderamente vencedores y vencidos, porque lo que se captura son a los soldaditos y no a los generales del narcotráfico. A los pillos, estamos viendo de la base. Exactamente. Con tantos miles que dicen que han capturado, pero casi todos han salido de inmediato por falta de pruebas. Es que también ahí está el tema de la justicia, doctor. El tema de la justicia. Precisamente estaba viendo una declaración de un oficial de la Policía Nacional que decía, los capturamos con evidencia, en flagrancia, con las evidencias, con armas, y a la vuelta de la esquina los ponen libres. Los ponen libres. Así no camina. Pues. Así no puede ser. Y en algunos casos puede ser por amenazas, en algunos casos puede, ya sabemos, por corrupción, pero también lo que pasa, me da la impresión a mí, es que no se ha capturado a los verdaderamente importantes capos del narcotráfico. Pero los capos están identificados en la primera línea, segunda línea, de acuerdo a los objetivos, y vemos que algunos de ellos están fuera del país, pues están en México. Están fugados, así es. Los capos de los carteles de la droga en México, por ejemplo. ¿Qué puede hacer usted? Y es desde allí que se ordena. Bueno, hay que seguir subiendo en la pirámide de mando, hay que tener mayores evidencias y obviamente la justicia. Tenemos que presionar para que la justicia cumpla el papel para el que está llamado. Eso es lo fundamental, ¿no? También que la justicia corrobore en este Porque lo que descubrió Diana Salazar con Metástasis o con Purga es para morirnos de vergüenza. Tener una justicia y en general un Estado tan penetrado por el narcotráfico, ¿no? Es como esos quesos que tienen huecos, el gruyère. El gruyère. Así es que está el Estado. Entonces fácilmente se desmorona. Y que huele también, ¿no? Que huele. Se desmorona. El queso huele también. Sí. Medio fuerte huele. No es muy agradable. Y eso es lo que le pasa al Estado ecuatoriano. Esto está putrefacto, huele mal. Huele mal la justicia y huele mal el Ejecutivo, y no se diga la Asamblea, ¿no? No se diga la Asamblea. Perdóneme que le diga, por ejemplo, esta sinvergüencería de sacar un informe diciendo que la muerte de Fernando Villavicencio, es un tema amigo y colega nuestro, sí, un tema delincuencial. Es delincuencia común, es una sinvergüencería, es alcahuetear a los narcotraficantes, es alcahuetear a los corruptos, querer desviar la atención de quienes fueron los verdaderos causantes de ese magnicidio. Eso es lo que repudia la ciudadanía, sinceramente, la misma práctica de la vieja política, como se llama. Pero, ¿qué ha cambiado, doctor, con un presidente joven, con un gabinete joven? ¿Qué ha cambiado en este país? Bueno, cambió la dinámica, el presidente Lasso estaba agotado.
Es curioso, el presidente Noboa tiene una gran resistencia en su imagen pública, ya vemos que no se ha derrumbado esa imagen, que continúa alta, ha bajado, pero no tanto, y creo que las mismas cosas que hacía el presidente Lasso caían muy mal y ahora no caen tan mal. O sea, el presidente Noboa tiene todavía de esa chequera, decía yo, tiene todavía bastantes cheques que girar. Ya, pero ha cambiado la forma de gobernar en este país. Vea que tiene una bronca abierta con la vicepresidenta Abad. Eso es y algo... eso no le pasará factura después. ¿Quién mismo qué va a pasar? ¿Va a ser candidato a presidente? ¿Que tendrá que asumir la vicepresidenta Abad? ¿O la van a sacar de la gestión? Claro, después de una bronca tan grande y de cómo se han declarado las cosas, lo que se ha dicho de lado y lado, es obvio que no va a ser cómodo para que el presidente haga su campaña teniéndole a la vicepresidenta, a la enemiga encargada del Poder Ejecutivo. Entonces yo sí creo que van a seguir buscando maneras de contrarrestar eso, ¿no? Y yo espero que sean legales. La vuelta a denunciar el consejero Guarderas, ¿no? En este caso, por una infracción electoral, por la misma. Cosa muy rara, ¿no? Que ya fue venga negada. por ahí, que ya fue negada. Es muy raro, Juan Esteban Guarderas se ponga en una pelea con una candidata a la alcaldía en Cuenca que salió última, además. Salió última, claro. Así que yo por allí veo que es una de las mayores dificultades en el inmediato futuro, porque la campaña electoral, ya según el calendario electoral, ahora las campañas electorales son cortas, ¿no es cierto? Lo que se llama campaña electoral no es sino un mes. Claro, ese es el periodo. Enero. Ese es el periodo que tendría campaña, ¿no? En este caso. que dejar la... Pero si hay una segunda vuelta, podría ampliarse unos 15, 20 allí días volver más. a tener... Porque podría asumir de nuevo la presidencia y volver a entregarle durante ¿Qué la es lo que campaña. se teme de Verónica Abad? Bueno, yo no sé. De Verónica Abad se puede temer cualquier cosa, porque ya vemos que no es una persona de muchas luces, que no vemos que tenga las mejores intenciones, al contrario, tiene malas intenciones. Es una mujer oscura, retorcida. Y yo creo que el grave error es de Noboa, Claro. haber aceptado. La escogió él, pues, como su binomio. Me dicen que le impusieron. Pero ¿quién le puede imponer al candidato? No tenía partido ni movimiento de alcance nacional para poder inscribir su candidatura. Acuérdese de eso. No tenía. Y entonces buscó a este partido PIV, que es de unas iniciales. Vaya a ver cuántos partidos tiene. ¿Qué significa? Eso, pero está otra vez... 82 tienen ahora que participar. Pero 16 solamente pueden presentar candidatos presidenciales los movimientos de alcance nacional. Sí. Y es uno de los 16 actualmente que acaba de sacar el nuevo registro electoral, el Consejo Nacional Electoral. PIB es el que le impuso a Noboa la vicepresidenta. Solo le damos el respaldo para que sea candidato, pero tiene que ir con Abad, con la vicepresidenta. Entonces, eso es lo que he oído. Es lo que se manifiesta en este caso. Y entonces no es tanto que él escogió, cuanto que él creyó que, bueno, no importaba mucho y que habría sido una persona aceptable. Pero desde el comienzo empezaron los problemas y en la campaña, como sabemos, ¿no? Bueno, algunas cosas han salido, ¿no? El secretario de Administración, el señor Félix, ha dicho este tema de que recibió dinero de algunos empresarios, no sé. A nombre de Noboa. Claro, ¿tendrá asidero eso? Eso es lo que he oído. En Cuenca se dice claramente, yo creo que falta reportería en eso. Falta reportería. Más investigación. Más investigación. ¿Qué es lo que pasó en Cuenca? ¿Por qué es que se dio así las cosas? ¿Quiénes son los Redrobán? En Cuenca se conoce que el que maneja ese partido es un señor Redrobán, y él y sus hermanos. Ahora, según se sabe, Redrobán ha salido hacia Israel desde el Perú, el que era asesor de la señora. Entonces, eso mismo. Seguramente fue... Ahí falta reportería. Él fue asesor, algo de eso, ¿no? Salió de pronto por lo que puede suceder en este tema de investigaciones. Me parece que puede ser, ¿no? Si no, ¿por qué uno se va del país por el Perú y luego de ahí a Israel? Y precisamente a Israel. Sí, o sea, claro, está seguramente con la vicepresidenta, era su asesor principal, ¿no? ¿Usted le ve un futuro convulsionado para el país, doctor? Tomando en cuenta todos estos elementos. Yo espero que no. Yo espero que podamos ir mejorando el rumbo.
si no es con Noboa, con un candidato mejor, con un presidente mejor, más centrado, más organizado, más coherente, que pueda llevarnos. Ojalá haya un candidato de esas características. Pero yo tengo una fe ciega en el país. ¿Noboa no es ese candidato? No está demostrándolo, ¿no? No está demostrándolo todavía. Es hábil, no hay duda de que es otra manera de hacer política, una manera de la que no sabemos las personas mayores, porque llega a los jóvenes con una fuerza muy grande, y ojalá él pueda enderezar el rumbo y ser el que nos saque adelante. Pero si no es él, alguien, porque el Ecuador se merece mejores días, ¿no? ¿Nombres, doctor? Mejor, ¿no? Por ahí suenan algunos precandidatos. Sí, hay algunos que pueden ser grandes candidatos y no tienen partido. Y algunos que tienen partido y son pésimos candidatos. Ajá. Ese es el problema, ¿no? De nuevo el correísmo. ¿Usted le ve al correísmo que puede estar en la segunda vuelta nuevamente? Claro, llegábamos a eso. Yo sí creo. Tienen fuerza suficiente, ¿no? Todavía tienen fuerza. Tienen fuerza todavía. Se han ido debilitando y se ha debilitado. Tal vez más que Noboa. Habría que ver realmente las encuestas, medir y sobre todo hacer focus groups. Porque más que entender cuántos, hay que entender por qué. ¿Por qué siguen pensando en Noboa? La gente más joven no vivió esos años, no conoce lo que fueron esos años. Años de bonanza, que algunos recuerdan, los mejores años, claro, porque hubo mucha plata. Correa en los 10 años manejó 360,000 millones de dólares. 360,000 millones de dólares en los 10 años. Eso significa mucha plata. De eso se robaron una parte, otra parte hicieron obras, ya habría sido el colmo que no hicieran obras. Mucha gente dice, bueno, ahí tuvimos carreteras, tuvimos hospitales, tuvimos escuelas. Había escuelas, hospitales y carreteras antes. La gente cree que ahí, ¿qué hace? Una vez una alumna me preguntó, ¿y qué pasaba antes de Correa que no había carreteras? Digo, ¿cómo que no había carreteras? Había carreteras, pregúntele a su papá. Claro, pero no en las condiciones que se mejoraron. Buenas carreteras. Pero las carreteras, desde Velasco Ibarra, el tercer plan vial, ya tenemos buenas carreteras. La Panamericana, pues. Claro, Velasco la Ibarra, Panamericana, la Quito-Guayaquil por Santo Domingo. Hay que acordarse de eso, de esos temas también del profeta, como los llamaban. Del profeta. A Velasco Ibarra. Estamos hablando de 70 años atrás, ¿no es cierto? O sea, ya hubo. Y lo han ido mejorando. Cada gobierno ha mejorado, cada gobierno ha hecho nuevas obras, ha mejorado, ha hecho nuevas conexiones entre la sierra y la costa, con la Amazonía mismo. Eso viene ya de los años 70, ¿no? Cuando se descubrió el petróleo. Así que lo que hizo Correa fue mejorarlas, ampliarlas, hacer puentes, hacer pasos a desnivel, lo cual estuvo muy bien, pero ya habría sido el colmo que no lo hiciera, como digo, contando con la mayor cantidad de dinero disponible para un gobierno en la historia del Ecuador tuvo los primeros años. Pero vean que ahora en cambio estamos en una crisis absoluta. Claro, porque dependemos... Sin carreteras, destruidas totalmente. Bueno, los inviernos están fuertes. Bueno, no es que no tenemos carreteras todavía, y tenemos... Pero, doctor, yo hice 60% de las carreteras están destruidas. Bueno, pero las buenas carreteras tienen baches, y entonces el bacheo... Es increíble, por ejemplo, la Ruta Viva, ¿no? La Ruta Viva. Ah, claro, acá en Quito. Es increíble la cantidad de baches que tiene, la mal calidad del asfalto. Fue hecha precisamente con corrupción. Yo digo, comparen solamente la entrada al aeropuerto, el conector al Pachaca, el asfaltado del conector al Pachaca, que fue hecha por el municipio de Quito en la época del Paco Moncayo, con la Ruta Viva, sobre todo el primer tramo hasta el San Pedro. Es un empedrado, eso no es carretera, y es autopista de primer orden. Ahí tienen que tomar decisiones del peaje y todas esas cosas que se anuncian, ¿no? Pero también es la calidad de la obra cuando se contrata. Cuando contratamos el conector al Pachaca... Deberían tener responsables, pues los fiscalizadores, cómo reciben las obras. Hay tantas cosas. Ahí hay mucha corrupción y por tanto la obra es de pésima calidad. Doctor, qué importante y qué agradable conversar con usted. Bueno, muchas gracias. Ojalá haya servido de algo. Hemos conversado como entre amigos en la sala de su casa y esperamos que el público
pues saque alguna pues conclusión es que de el esto. público necesita saber también de personajes como usted, el que tiene mucho conocimiento, Muchas que han gracias. vivido la historia del país prácticamente. Así ¿no? es, así y es. ahora contrastando con lo que tantos pasa. años. Eso es importante siempre. Muchas Siempre gracias. mantener Gracias. viva esa historia del país también, para no repetir los errores que se han cometido antes. Así es. Doctor, Muchas gracias muchas por su gracias, invitación, doctor. Osvaldo. Muchísimas gracias también al doctor Gonzalo Ortiz Crespo, importante periodista, analista político, ha sido diplomático, exsecretario de la Administración, secretario de Comunicación en el gobierno del doctor Rodrigo Borja, uno de los mejores gobiernos que tuvo este país. Bueno, no se olviden ustedes que la programación se emite a través de las plataformas de Global Opinion. Estamos en YouTube, allí por favor suscríbase, nos ayuda muchísimo, dé sus likes, igualmente haga sus comentarios, esto enriquece lógicamente el contenido de la programación. Asimismo nos encuentra en Facebook, en X, antes Twitter, también estamos en Instagram y en Spotify. Ayúdenos, síganos, tenemos resúmenes informativos, resúmenes nacionales, resúmenes internacionales con nuestros compañeros, con nuestro equipo de producción, así que tenemos una gran variedad también y opciones para que ustedes continúen con las plataformas de Global Opinion. Este programa también llega gracias al auspicio de... Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. No se olviden, y si de muebles se trata, vaya a Son Ideas. Allí encuentra sillas y sofás personalizados con la mejor calidad y los mejores diseños, igualmente los mejores precios. Tiene una salita, quiere hacer amoblar su sala, vaya a Son Ideas. Su oficina, vaya a Son Ideas. Recomendado. Este programa también se retransmite por Radio Metropolitana, la 1240 en AM, y en Facebook por Pasión Digital, por Pasión TV Digital, los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Gracias por la sintonía. Aquí llegamos a la parte final. Será en las próximas horas con nuevos invitados y nuevos temas. Felicidades. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.